Ujú. Mm. Bueno, muy bien. Bueno, empezamos, retomamos. La clase pasada, a ver si me ayudan un poquito. Nosotros comenzamos gobierno por objetivos, ¿verdad? Eh, no sé si llegamos a dar el tema de, supongo que sí, que el capítulo 5, mirar el tema de los resultados y la necesidad y lo que aporta medir los resultados, porque a veces eh, definimos bien los objetivos, tenemos bien claro hacia dónde llegamos, pero tenemos algunas ideas preconcebidas que si hacemos tal cosa, tales cosas, tales actividades, asignamos dinero, asignamos presupuesto, vamos a lograr lo que queremos lograr. Y a veces cuando empezamos a hacer evaluaciones y mediciones, nos damos cuenta que lo que estamos haciendo no arroja los resultados esperados. Entonces, dentro de un gobierno por objetivos, tenemos primero que definir bien cuáles son los objetivos, que no siempre tenemos definidos los objetivos. Operamos un poco por inercia, por costumbre, por más o menos cómo se han ido haciendo las cosas. La otra vez discutíamos porque nosotros miramos mucho el pasado, ¿no? Lo que ya hemos hecho, pero el futuro, hoy en día, con tanta innovación, no siempre se construye sobre lo que ya veníamos haciendo, sino que tenemos que cambiar porque no arroja resultados, por ejemplo, ¿no? A medida que decimos, bueno, queremos el caso de Estados Unidos y en caso de todos lados, ¿no? Definimos, bueno, queremos bajar la drogadicción, el índice de drogadicciones, porque eso trae miles de consecuencias. Tenemos personas que están, se destruyen la vida por el tema de la droga, se destruyen a sí mismos y también a sus familias, a su entorno, no les aporta. Entonces, se define como que eh, el consumo de drogas trae efectos negativos, individuales a las personas y también a la comunidad y a la sociedad. Entonces, bueno, lo que hacemos es, lo que se ha hecho siempre, históricamente, es reprimir el narcotráfico, evitar el consumo de drogas, ¿no? Y sobre todo, porque no se evitó el consumo de drogas, sino reprimir la compra-venta de drogas. ¿Tá? Igual las personas siguen comprando, siguen consumiendo, y si hay consumidores, lógicamente que se va a demandar la droga. Entonces, ¿qué se ha hecho durante años? Incluso Estados Unidos, que ha combatido muchísimo el narcotráfico. Bueno, se ha destinado una cantidad de dinero, de financiamiento, para justamente perseguir, investigar a el narcotráfico. Sin embargo, una vez que se definieron determinados indicadores y ratios, empezó a medir y a evaluar si todo ese aparato orientado a eh, mitigar el narcotráfico y evitar que hubiera todas esas situaciones de violencia generada por el narcotráfico,
realmente se logró. Una vez que se hicieron esas mediciones, ¿no? En particular en Estados Unidos, durante el gobierno de Ronald Reagan, o sea, hace muchos años, se midió, efectivamente, se estableció una batería de indicadores para ver si toda ese dinero que se destina a reprimir, a perseguir, a investigar las redes de narcotráfico, lograron el objetivo que es combatirlo y erradicar dentro de la sociedad, ¿no? El funcionamiento de la sociedad. Y bueno, realmente se llegó a la conclusión, haciendo las mediciones adecuadas, que no había hecho ningún efecto. Lo que había logrado apenas había sido el encarecimiento de la droga. Fíjense ustedes cómo cuando se reprime, como es más difícil conseguir la droga, y hay que hacer más cosas para evitar o evitar, ¿no? Para lograr vender la droga y que las personas puedan acceder a la droga, bueno, lo que hace es subir el precio porque hay que generar también por parte de los narcotraficantes un aparato de protección y de huida y bueno, eso es un costo adicional a la venta de la droga. Entonces, ¿qué sucede? Es muy importante, es fundamental que si nosotros tenemos definidos los objetivos, también definamos una batería de mediciones y de ratios y de indicadores de monitoreo integral para ver si las medidas que estamos tomando contribuyen al logro de ese objetivo o no. ¿Ok? ¿Estamos ubicados en el tema? ¿Vamos bien? ¿Ah? Sí, profe. La, la clase pasada vimos el tema de objetivos y de indicadores, ¿verdad? Habíamos empezado a ver, ¿no se acuerdan? Yo no anoté, entonces tengo como gobierno por objetivos, pero eso es de la clase anterior. Bueno, vamos a seguir entonces. Eh, es importante las mediciones, establecer mediciones, ¿por qué? Porque hemos visto la clase pasada, voy a poner las diapos, em, ah, habíamos visto en la clase anterior que eh, definimos algunos objetivos, pero que eh, terminamos a veces, si no hacemos un análisis adecuado de integral, además de todo lo que estamos haciendo para lograr esos objetivos, no podemos constatar efectivamente si lo que estamos haciendo está contribuyendo al objetivo o no. Porque es común o ha sido común que decimos, bueno, quiero combatir la droga y voy a reprimir, ¿no? Y hago, le doy destino, o sea, la primer señal categórica de que le voy a dar prioridad o voy a hacer hincapié en tal problema es cuando le asigno un mayor presupuesto. Eso es la primera señal. ¿Tá? Pero una vez que le asigno el presupuesto, a ver, tengo que definir una cantidad de actividades, metas para llegar a ese objetivo, con ese dinero como medio, ¿no? Entonces, muchas veces hemos visto que si bien se toman medidas, se asignan presupuestos, no siempre se logran los objetivos. O si no, lo peor, como vemos acá en pantalla, se contribuye a que haya cada vez más que se aumente la problemática. ¿Ah? Entonces, lo vemos en la seguridad social. Cuanto más dinero se destina, ¿no? a
solventar a las personas indigentes que no tienen lo mínimo, más personas se suban al programa, ¿tá? Porque no es eh, redituable ponerse a trabajar porque el dinero y la mirada está en la asistencia social y no está en el trabajo, donde debería estar, a mi juicio. Entonces, a veces terminan siendo eh, incentivos o contraincentivos. En vez de ayudar a lograr el objetivo, lo que hace es ayudar a que el objetivo se perpetúe e incluso se amplíe, como es estos casos que tenemos en pantalla. Entonces, el dinero es un medio, pero hay que ver de qué manera se ejecuta esos recursos, se aplican esos recursos. Entonces, es fundamental hacer un monitoreo porque todos tenemos preconceptos de que, bueno, para lograr tal objetivo tenemos que hacer esto y necesitamos el dinero. Entonces, el gran problema es conseguir ese dinero y no siempre es así. Entonces, cuando se hace un monitoreo integral, se nota que si aplico recursos de esta manera, aplico medios de comunicación, ¿no? Cuanto más eh, publicites la violencia, la drogadicción, lo que hace uno, lo que hace otro, más se perpetúa, porque las personas dicen, quiero salir en televisión, ¿no? Entonces, si le pego un tiro a alguien, salgo. Entonces, todo eso está generando un efecto negativo, un contraobjetivo, digamos. No es lo que queremos, es exactamente lo contrario. Pero todo lo que hacemos contribuye a generar o ampliar la problemática. Entonces, hay que tener objetivos definidos, porque eso es el primer paso. Si no sabemos y actuamos por costumbre, por inercia o por preconcepto, no avanzamos hacia la solución de eso que queremos resolver. Entonces, es muy importante monitorear y hacer un control adecuado y definir indicadores y ratios que tengan que ver con el objetivo y no solo manejar datos brutos que no tengan un sentido. Es decir, bueno, ¿cuánto dinero destino? Si voy a destinar una cantidad, ya el problema está solucionado y eso no es así. Destino dinero porque es necesario como medio, pero ¿el objetivo cuál es? El objetivo es mitigar los efectos de la droga en la sociedad, en la comunidad. No es darle plata a todo el andamiaje que está supuestamente orientado a combatir el narcotráfico, cuando no lo están logrando. ¿Ok? Entonces, el tema de hacer mediciones, registrar datos, puede ser muy engorroso, muy pesado, pero genera, no en el cortísimo plazo, no en el mañana, sino en el corto y mediano plazo. En el corto sí puede haber, pero más en el mediano plazo, ¿no? No digo en el largo plazo porque muchas veces se van cambiando los objetivos. Entonces, en largo plazo, puede haber alguna política de Estado a largo plazo, pero más bien en mediano plazo. Pero es una manera de que lo que estoy haciendo, aunque no sea ya, 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 apunte a lograr el objetivo. Es una manera de ir chequeando si eso se está logrando o no. Entonces tenemos la necesidad y la eh, importancia de hacer mediciones, ¿no? Acá tenemos un ejemplo en Sunnyvale, California, Estados Unidos, al oeste de Estados Unidos, como allí, donde se creó un polo tecnológico, donde se fueron a vivir unos cuantos informáticos de IBM al principio y después se fue creando todos orientados a la parte de la informática, pero además tienen un concepto de lo que son modelos de negocios y monitoreo, indicadores, y allí miden absolutamente todo, hasta el, la calidad del aire, los indicadores ambientales, de convivencia, de ruido, de cómo se maneja la calidad de la infraestructura, absolutamente todo. Porque vieron
la importancia que eso significa, ¿no? Porque hacer mediciones de todo tipo contribuye al logro de los objetivos. Lógicamente que no datos así sueltos, sino relacionados a las necesidades y problemáticas de cada lugar y de lo que se quiere lograr. Bueno, vamos a ver ahora el efecto que tiene el hecho de hacer mediciones. Vamos a cambiar la diapo. Capaz que ya está. Yes. Ujú. Ahí. Bien. ¿Por qué es importante? ¿Qué efectos, aparte de, bueno, de decir, monitorear y decir, estamos con lo que estamos haciendo, con los recursos que estamos asignando, estamos logrando lo que queremos lograr o no? Aparte de eso que es esencial, porque a veces se pasan 3, 4 años, ¿no? Haciendo lo mismo y creyendo que estás logrando y no estás logrando, porque no haces la medición y no miras las cosas tal cual son. Nos dejamos llevar por subjetividades, pero no miramos las cosas. Para eso hay que ser objetivo, buscar la objetividad. Porque las personas que pueden estar a cargo de determinadas cosas pueden tener muchos, digamos, como que le influye muchos preconceptos, ¿verdad? Entonces, hay que mirar objetivamente, buscar eh, primero tener un poco de autocrítica y no creer que lo que estoy haciendo es perfecto y nadie lo va a tocar, nadie lo va a cuestionar, porque ahí vamos mal, ¿no? Hay que mirar si lo que estoy haciendo da resultado o no da resultado. Pero además de eso, hay varias razones, por eso aquí es el poder de la medición del rendimiento, varios efectos, ¿ya? Y varias razones para hacer mediciones y evaluaciones y mirarlo como es, como es, y además no para castigarme porque hice mal o para criticar al otro que hizo mal y mirar sus datos, sino para corregir, para mejorar, para hacer correcciones o para decir, bueno, esto sí me está dando resultados y replicarlo y que se extienda a que otros lo hagan. ¿Ya? La primera razón entonces es que cuando se hacen mediciones, ¿no? Que puede ser, bueno, dice, yo acá no pasa nada, acá está todo bien, y bueno, vamos a hacer mediciones, a ver si efectivamente, a veces, muchas veces, se tiene la sospecha o se tiene indicios, no sospechas objetivas, se tiene indicios, ¿no? O quejas de que eso no está funcionando bien. Entonces se ponen mediciones objetivas o mediciones tendientes a transparentar lo que se está haciendo. Acá vemos un ejemplo en Estados Unidos, en donde en una de las oficinas donde se otorgaban subsidios por parte del Estado, se empezó a ver por parte de quien de los jefes, ¿no? De los jerarcas, que se estaban dando subsidios sin la documentación respectiva. Es decir, se otorgaban subsidios sin chequear si entraba dentro de las condiciones, si efectivamente necesitaba, sino que se iba dando el subsidio y no se, se pedía la documentación y que respaldaran lo que estaban solicitando. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, se definió un indicador. En este caso, muy sencillo. Se definió como tasa de error, ¿no? Entonces, es decir, ¿qué es la tasa de error? Es, bueno, la falta de documentación cuando se otorga el subsidio, ¿tá? Y se empezó a medir cuándo, ¿no? Se otorga el subsidio y no ha presentado la documentación adecuada. Bueno,
se hicieron las primeras mediciones y se detectó que de todos los subsidios había un 23% que no tenía la documentación respaldatoria. ¿Tá? ¿Y qué se hizo con esa medición? Se empezó a publicar. Entonces, quien estaba a cargo de esa oficina empezó a quedar, ¿no?, expuesto, digamos. Es decir, bueno, en esta oficina, dirigida por o comandada por fulano de tal, hay un 23%. O sea, hay subsidios que se otorgan sin la documentación correspondiente. Entonces se publicó. ¿Cuál fue el efecto en este caso? Bueno, la persona encargada dijo, no, esto no puedo aparecer yo, no estoy yo, mi nombre está en juego, ¿no? Tal vez él no tenía nada que ver, tal vez sí, tal vez era, eh, digamos, desorden, tal vez era malversación o mala utilización, ¿no? O había que ver de qué se trataba. Pero el hecho es que, para no entrar en juzgamiento, lo que se hizo fue publicar. El propio jefe actuó en consecuencia. Dijo, bueno, esto no puede ser. Y la oficina también en general, y empezaron a ser más exigentes, a tener más formalidades, a no aceptar cualquier subsidio y que le presentaran toda la documentación respaldatoria. ¿Por qué? Por el solo efecto de generar esa medición y publicarla. Importante que se publique para que no quede ahí, ¿no? Porque a veces dice, bueno, cometo un error, pero queda todo entreverado, no sé quién es, no sé qué, no sé cuánto. Pero ahí dice, bueno, tal oficina a cargo de fulano de tal tiene un 23% de subsidios que no tienen documentación respaldatoria. Entonces queda feo, ilegal o informal o un poco raro. Entonces, lo que hizo la oficina, el jefe y todos los funcionarios empezaron a hacer más, aplicar la ley como correspondía y empezó a bajar después se volvió a medir, ¿no? Lógicamente se continuó con la medición y al año, demoró un poquito, pero no fue tan inmediato, al año la tasa había bajado al 12%, a la mitad. Y luego, 6 meses más, cayó al 8%. ¿Tá? Entonces, cuando se hacen este tipo de mediciones y se estudia el objetivo y la meta, se define qué porcentaje sería aceptable de aquellos subsidios que no tienen documentación, porque pueden haber razones que justifiquen que la persona no tiene suficiente documentación, etcétera. ¿Tá? Entonces se define una tasa de aceptación, pero no un 23% de inaceptable. ¿Tá? Entonces vemos justamente el poder de hacer mediciones, los efectos, ¿no?, de hacer esas evaluaciones, cómo contribuye a una mejor gestión, en este caso la administración pública, pero puede ser en cualquier empresa. Lo que pasa que en este caso, al hacer mediciones y publicarlos, eso es algo típico del Estado, porque el Estado es de todos y es una manera también de rendir cuentas, de decir lo que se hace con los fondos públicos, con la gestión del Estado que afecta a todos. Entonces, eh, se practica más en lo público que en lo privado, el hecho de publicar justamente, ¿no? Bueno, en este caso se tomó esa actitud de decir, bueno, vamos a empezar a evaluar y a publicar, porque a veces se evalúa y queda todo ahí en la interna y no sé, no, vamos a sacarlo, porque entonces el jefe tiene más presión para corregir eso. ¿Tá? Y eso fue lo que efectivamente pasó. Así que lo primero es el efecto positivo para la gestión de hacer mediciones. Por eso dice, lo que se mide se hace. Es decir, se mide, se constatan errores y se publican y sale a luz, bueno, entonces se hace la corrección, ¿no? Se busca ir por el carril adecuado. Ese es el primer efecto. Em,
Acá que tenemos, bueno, el tipo, la calidad de los datos, ¿no? Fíjense el tema de los datos, algo que habíamos empezado a hablar en la clase pasada, y es que eh, el tipo de indicador y el tipo de medición, ¿no? Para evitar los preconceptos que tenemos de cómo arribar al objetivo. ¿Tá? Acá tenemos otro ejemplo de el tema de la limpieza de las calles, ¿no? ¿No? En Nueva York. Entonces, otra vez, si vamos a lo tradicional, a lo común, a lo básico, es decir, bueno, las calles están limpias, perdón, no están limpias, no están limpias. ¿Ah? Entonces, bueno, vamos a asignar más camiones, más personas, más presupuesto para que se limpien las calles. Bueno, eso ha ocurrido acá en nuestro país, eso no ha sido garantía de nada, por el contrario, a veces empeora la situación porque quienes están trabajando reciben más dinero, más recursos y entienden que vamos a seguir trabajando porque estamos trabajando bien. ¿Cuál es el problema? ¿Qué razón hay para corregir? ¿Ah? Entonces vamos recibiendo más, vamos haciendo lo mismo. Entonces el tema pasa por revisar esas actividades si están logrando el objetivo o no. Entonces, bueno, sí, acá el departamento de limpieza es una prioridad, es una preocupación y le asignamos tantos camiones, tantas personas, ¿no? Entonces, bueno, sí, entonces desde el Estado se están tomando medidas, se está gastando dinero, pero no se está logrando lo que se quiere lograr. Entonces, acá vemos cómo las mediciones tienen que ir por otro lado, es decir, no por otro lado, además de esas mediciones básicas como cuántos camiones están asignados por cada zona, porque lógicamente si no hay camiones no se puede hacer la recolección de residuos, cuántas personas asignadas, etcétera. ¿Tá? Entonces, otra medición más orientada al objetivo. ¿Hasta qué punto está limpia cada calle? ¿Están limpias o no están limpias? ¿Tá? Entonces, ahí hay una clasificación de las calles y decir, bueno, por ejemplo, lo que se estila, algo muy conocido, es decir, bueno, la calle está sucia, eh, ni limpia ni sucia, limpia, muy limpia, etcétera, etcétera. Hacer como una categorización que normalmente tiene cinco posibilidades, ¿tá? Si están limpias, muy limpias, más o menos, etcétera, ¿tá? Entonces, eso lo puede definir un inspector desde el Estado, los propios personas que se ocupan de la limpieza y sobre todo los vecinos. Los vecinos van a definir. Entonces, testear ese indicador, qué tan limpia está. Así, bueno, los vecinos dicen tal cosa, ¿no? Porque a veces, si no se escucha la voz del vecino, bueno, los trabajadores se cierran entre sí y dicen, no, acá está todo bien, no pasa nada. Bueno, ahí es cuando las cosas realmente se gasta dinero y no se atiende lo que hay que atender. ¿Ah? Em, Entonces acá vemos que se hacen mediciones orientadas al objetivo, no a lo que nosotros pensamos que contribuye a mantener la limpieza, que es asignar camiones. No basta asignar camiones, asignar personas, porque si no trabajan bien, si los camiones están parados o pasan a horas que no corresponden, en fin, hay una cantidad de cosas para mirar en un programa de recolección de residuos que no vamos a entrar, pero no apunta a el objetivo que es tener la calle limpia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se detecta que una calle o un barrio está limpio, se puede mirar cómo trabajan los equipos y mirar, ¿no? Porque eso es un
un lugar, una zona, un equipo de trabajo que ha obtenido buenos resultados. Y ahí compararlos, ¿no? Aplicar el benchmarking con los otros que no tienen tan buen resultado y emular o cambiar las prácticas o también pueden ser cambiar las personas, ¿no? Que no están muy dispuestas a trabajar ni a contribuir, también eso. ¿Ya? Entonces, la medición es fundamental, medir, medir sin preconceptos y mirar qué cosas están funcionando bien porque se hacen evaluaciones en función del objetivo. Entonces, cuando empezamos a hacer las mediciones, toda la organización o las personas involucradas empiezan a pensar en el objetivo y en las metas y no seguir trabajando más, ¿no? Porque eso es natural, tener rutinas, ¿ah? Trabajar como se viene trabajando. Lo que genera más esfuerzo y es un parate es cambiar la manera de trabajar, pero es la tendencia a trabajar como se venía trabajando es natural. ¿Ya? Entonces, cuando se empiezan a hacer mediciones, todos nos detenemos a pensar en el objetivo y abandonamos un poco eso de la rutina. Decir, bueno, pero esto no lo estamos logrando, estamos haciendo esto por inercia, pero no estamos logrando lo que queremos lograr. Entonces, hacer mediciones, publicarlas o tal vez mirarlo internamente te demuestra más objetivamente que hay cosas que no están funcionando bien y hay que corregir. O que están funcionando bien y hay que repetirlas en otros lados. Cuando no medimos resultados, no podemos distinguir entre lo que está funcionando bien o teniendo éxito y lo que está funcionando mal, lo que está fracasando, ¿no? Failing. Entonces, es fundamental hacer mediciones para ver lo que está funcionando bien de lo que está funcionando mal. Porque a veces siempre está el tema de los preconceptos, la idea preconcebida de que, bueno, que esto está funcionando bien y está todo ok. ¿Ah? Entonces, hacemos mediciones objetivas, revisamos todo y ahí sí distinguimos y identificamos lo que está funcionando bien de lo que está funcionando mal. Es natural, está en la naturaleza humana que no nos gusta que nos estén controlando y que estén mostrando nuestras deficiencias o las cosas que no funcionan bien. Pero es un buen mecanismo, tal vez la propia persona puede empezar a autoevaluarse o desde las oficinas hacer una evaluación interna, ¿no? Para ir corrigiendo y antes de tal vez de mostrar o de publicar. Pero es algo que se tiene que hacer concomitantemente y se tiene que hacer. Es decir, distinguir, evaluar objetivamente y distinguir lo que está funcionando bien de lo que está funcionando mal. ¿Para qué? Bueno, acá tenemos el caso de Riga, ¿no? Cuando empezaron a medir, ¿no? Empezaron a medir y se dieron cuenta que todo lo que habían hecho, todos los esfuerzos presupuestarios y de actividades no habían logrado, no había incidido, no había tenido impacto en, en bajar la drogadicción. Y se logró el aumento de precio de las drogas. O sea, un efecto que no era el buscado, para nada, ¿no? Entonces, lo que hicimos generó otro impacto que no era lo que nosotros buscábamos. Pero pasaron 8 años enviando recursos inútilmente a un lado que no generaba nada de lo que pensábamos, nada de lo que estaba planteado lograr. Estamos gastando a ciegas, no sabemos qué hemos comprado. Se dieron cuenta que durante 8 años habían estado mandando recursos, haciendo esto y esto, ¿para qué? Para nada. ¿Tá? Hay muchos problemas que atender, muchas cosas que hacer, entonces no hay que atarse a algo
porque hay otras cosas que hacer. En la medida que perdamos de vista nuestros objetivos, redoblaremos inútilmente nuestros esfuerzos. O sea, todo lo que hacemos es gastar, ¿no? Gastar y no lograr objetivos que son los que tenemos. Primero, definir bien el objetivo y después hacer todo lo necesario para lograr ese objetivo. No hacer cosas por inercia y como se hacían antes. Primero eso, definir lo que está bien, lo que está funcionando de lo que no está funcionando. Después, si no reconocemos lo que está funcionando bien, no lo podemos recompensar. Entonces, es muy importante recompensar o reconocer lo que está funcionando bien, porque es una manera de afianzarse en el objetivo y en el logro de las cosas, en lo que es importante, en lo que aporta positivamente a la sociedad y hay que recompensar. Porque muchas veces, ¿ya? Bueno, lo que está funcionando bien ni se toca porque funciona solo y ahí dejan a quienes están trabajando bien. Y se ocupan de quienes están trabajando mal, la atención, los recursos, todo de quien está funcionando mal. Bueno, tal vez, y yo soy muy de esa idea, no darle importancia ni recursos a lo que funciona mal, sino apuntalar, apoyar a lo que está funcionando bien, porque el mensaje es eso, que las cosas funcionen bien, no que funcionen mal. Todo el tiempo, ¿no? En lo que funciona mal, no, vamos a lo que funciona bien. Entonces, reconocer lo que está funcionando bien y recompensar, reconocer, eh, bueno, mil maneras de reconocerlo. Puede ser desde el punto de vista pecuniario, también puede ser desde el punto de vista de simplemente reconocerlo públicamente, yo qué sé, hay varias maneras, ¿tá? Pero sí afianzar lo que está funcionando bien y no lo que está funcionando mal. Nosotros vemos en el informativo todo tema de asesinatos, esto, lo otro. Yo me pregunto, ¿es bueno que salga todo esto a la prensa? Porque entonces se crea toda la publicidad y los medios de comunicación van creando en nuestras mentes la idea de que todo se maneja de esa manera. Y vamos a manejarnos de esa manera, matando, asesinando. Entonces, tiene un poder muy grande la comunicación. ¿Verdad? Y nos va creando ideas de que las cosas funcionan así. Hay una cantidad de cosas que funcionan de otra manera, ¿no? Y a veces cobra relevancia eso que sale en las redes, en los medios masivos, en todos lados, algo que no aporta a la sociedad, que es lo negativo de la sociedad. Bien, entonces, fundamental recompensar, reconocer, darle publicidad a lo que funciona bien. Y como dice acá, si no se puede recompensar, reconocer el éxito, lo que está funcionando bien, seguramente se recompense lo que está funcionando mal, ¿no? Porque queda todo equiparado, ¿no? Esa persona o ese grupo de personas que trabajan, que contribuyen, que siguen las normas, ¿no? Como funciona bien, pero el otro que está funcionando mal, que es todo un desastre, mandan dinero, mandan las cosas, salen en la prensa, entonces, y la otra persona queda relegada en la, digamos, no aflora como valor, como referencia en la sociedad. Sale todo eso fuera. Mi opinión es que no debería salir nada de eso, que debería ser algo bueno y que lo malo, que muera por inanición o que no tenga la cobertura ni la amplificación que se tiene. Hoy en día escucho a los niños, algunos niños, ¿no? Decir que les gustan ser villanos, ser esto y ser lo otro, porque tiene como gancho, ¿no? Pero eso es bueno para la sociedad, para toda la vida, porque en un momento jugamos, hacemos esto, pero toda la vida, esos son los referentes que queremos. Me parece que no, parece que
Acá tenemos una frase, ¿no? Si fracasas, estás en condiciones de recibir ayuda. Si lo estás haciendo bien, pierdes la ayuda. Eso también es un... Ahí tenemos el contraincentivo, ¿no? De decir, bueno, eh, me atienden, sí estoy mal, pero si estoy bien, bueno, se maneja solo, ¿no? Entonces, eso genera en la sociedad, en la comunidad, ese contraincentivo, ¿no? Cuando la tasa de delincuencia aumenta, damos más dinero o más dotaciones a la policía, porque es natural pensar, bueno, si hay más delincuentes necesitamos más policías, pero ¿a dónde nos lleva todo eso? ¿A dónde nos lleva? ¿Hay alguna consulta? ¿Se va entendiendo? ¿Quieren comentar algo? ¿Están? Sí, sí, estamos. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Bueno, ok. Si alguien piensa diferente, puede manifestarlo, por supuesto. Bueno, acá tenemos ¿no? Otro ejemplo de una persona que recibe asistencia social. Dice, bueno, para dejar la asistencia social, ¿no? Y entrar al mercado laboral. El mercado laboral puede ser muy duro, el sueldo puede ser muy bajo y como en este caso, en Estados Unidos, que se da mucho, necesitaba comprar un auto, que hay financiación, pero igual tiene costos por empezar a trabajar, hay que ver las condiciones laborales. Entonces, para salir de la asistencia social, que simplemente recibe el dinero y no tiene que moverse de la casa, no tiene que haber un salto importante, porque este, si no, no le sirve a la persona trabajar. Y además, una vez que empieza a trabajar, le quitan el subsidio. Entonces, también, así como están dadas las cosas, hay que mirar a ver si hay incentivos para que las personas salgan de la asistencia social y se vayan al mercado laboral, ¿no? Entonces, capaz que puede ser mejor subsidiar el trabajo o apuntalar el trabajo, las baterías cargadas en el trabajo y no en la asistencia social. No quiere decir que situaciones críticas, ¿no? Pero no que las personas se eternicen en eso, sino que tengan salidas para otros lados, donde puedan trabajar, donde puedan, depende, ¿no? Pero digo, desarrollar ciertas habilidades, caminarse por sus propios medios, ¿no? Pero tiene que haber un incentivo a que salga de eso. Las relaciones sanas están hechas de obligaciones mutuas, no es que uno solo sea el que trabaje, el que haga esto, el que se ocupe, el que tenga la responsabilidad y los otros hacen cualquier cosa y la culpa es del jefe. Bueno, cada uno con sus responsabilidades dentro de su rol, dentro de sus funciones, pero no es que uno solo sea el que asume todas las responsabilidades, los demás pueden hacer cualquier cosa. Eso a veces puede pasar también, ¿no? De que hago cualquier cosa, total, no es mía la responsabilidad. Claro que sí, todo el mundo tiene su responsabilidad. Unos más, otros menos, cada uno en su rol tiene su responsabilidad. Em, Acá, por ejemplo, vemos, ¿no? De cómo se ha ido tomando algunas medidas para mejorar el tema de la asistencia social, tendiente justamente a que no solo reciban el subsidio y se eternicen o se mantengan ahí. Entonces, en este caso, a madres adolescentes, se le da un subsidio en el estado de Minnesota, en este caso se le dio, ahora habría que ver cómo están esos programas, pero con condiciones, ¿no? Y que lleve al niño a la escuela. Entonces, controlar algunas cosas como estado paternalista, ¿no? Decir, bueno, sí, pero por este camino, no por el otro camino que puede ser pernicioso, ¿no?
Y, por ejemplo, acá tenemos otras medidas de cuando faltan mucho los niños, pueden ir a la escuela, pero pueden faltar, también controlando el tema de la asistencia, es decir, hay todo un control orientado a que se le da un subsidio, pero que se vaya por este lado. El control de los padres ausentes, cuando la familia o los padres están recibiendo subsidios de la asistencia social, sí reciben dinero, pero también tienen un control para que las personas que están buscando trabajar o que todavía están desempleadas puedan tener, no se pierdan un poco, ¿no? Porque a veces es muy difícil. Entonces, bueno, de una manera está el Estado ahí conteniendo. Entonces, el subsidio, pero con ciertas condiciones. Acá vemos un número, ¿no? Orientado a que una persona para que deje la asistencia social y se vaya al mercado laboral tenía que ganar $9 la hora en el 89, ¿no? Para equiparar el subsidio que recibía. Bueno, entonces todas estas cosas se tienen que mirar y las mediciones es una herramienta fundamental, ¿no? Pero no solo quedarnos con el número, sino que hacer un análisis más integrado a los objetivos y a lo que se pretende con el programa y a mirar, monitorear cómo funcionan las cosas. Si no se puede reconocer dentro de ese análisis, ¿no? Lo que está funcionando bien y lo que está funcionando mal. Si no se puede reconocer o aceptar o mirar bien lo que está funcionando bien, no se puede aprender de él. Por eso debe decir, bueno, esto está funcionando bien, en otros lados se puede llevar a que también ahí este, lo apliquen, ¿no? Y además también retroalimentar, es decir, estudiar el caso que está funcionando bien y mirarlo y compararlo. ¿Ah? Acá vemos cómo el Estado hace un seguimiento, ¿no? Por ejemplo, programas para expresidiarios, exdrogadictos, muchachos que han abandonado secundaria y beneficiarios de la asistencia social, ¿no? Entonces, empiezan con un trabajo asistido. Y mientras trabajan, ¿no? Van haciendo su trabajo, tienen como una mentoría, una ayuda, una guía, ¿tá? Sobre cómo trabajar. A veces las personas, en el caso de los presidiarios o los drogadictos, no han trabajado, tal vez no han trabajado nunca. Entonces los van guiando, tal, cómo hacerlo y apoyo en caso de que tenga dificultades y su entorno familiar y bueno, una cantidad de cosas. Porque no podés largar a la persona así nomás, sino que tenés que darle un contexto, y una ayuda para que trabaje. Bien, en este caso, ¿no? De este programa que estaba funcionando bien, esa ayuda, esa contención por parte del Estado, eh, apoya a las personas hasta que ella por sí misma va desarrollándose, va trabajando solo, por su cuenta, y la empresa también lo van viendo y bueno, después sigue solo o si quiere hacer alguna consulta ya se queda, o sea, de a poquito se va independizando, digamos, del Estado y manejándose por su cuenta. ¿Tá? Es una manera, ahí es donde tenemos, y bueno, funcionó bien, pero hay que mirar, hay que estudiar, hay que contener. ¿Tá? Y si no podemos reconocer el fracaso, no se puede corregir. Esto es lo peor, ¿no? A nadie le gusta reconocer que lo que está haciendo está mal, ¿no? Y tampoco que vengan otros y te digan, esto está mal. Eso es más duro, puede ser más duro. Pero
si tenemos madurez y también hay un trato adecuado, es una buena manera para hacer correcciones, ¿no? Para corregir. No es que decir, va, no, está todo funcionando bien cuando está funcionando mal, sino, mira, esto está funcionando mal, vamos a tomar medidas para, o bueno, de otra manera, para ir avanzando hacia algo que dé resultados, los resultados que esperamos. Acá tenemos, ¿no? ¿Se acuerdan el caso de Napoleón, que para mí es paradigmático? ¿Por qué los programas de gobierno sobreviven durante décadas una vez obsoletos? Porque no se hacen estas mediciones, no se mide, no se mira y no se corrige, sino que se deja. A veces no quieren meterse las personas en lío, pero digo, hay que hacerlo. ¿Para qué? Para redireccionar. ¿No? Bien, acá vemos, ¿no? En este caso que nunca querían controlar y hacer mediciones. Cuando se hicieron las mediciones salió a luz que solo el 46% cumplía con los compromisos contraídos, ¿ah? En el caso de salud mental. Bien, o sea, la mitad estaba funcionando bien, la otra mitad no. O sea, que eso, ahí vemos bien la ineficiencia, el gasto inútil, porque se está gastando, pero no se está logrando el objetivo. Entonces, se puede gastar, las personas pueden trabajar, cobrar un sueldo, pero logrando objetivos, ¿no? Desperdiciando que las cosas sigan peor, ¿no? La cultura de lo peor, de lo malo, de lo que funciona mal. No, a corregir. Pero las cosas no siempre funcionan bien de entrada. Entonces, si no funciona bien, hay que ir monitoreando y hay que ir haciendo correcciones. Y no hay que tenerle miedo a eso. No existen las cosas perfectas. Y desde el punto de vista público, si no se pueden exhibir, o por el contrario, si se exhiben resultados, porque a veces las cosas quedan entreveradas o se dice que eso está funcionando bien, pero después las personas o los distintos eh, partes que interactúan con el Estado no están conformes, entonces digo, ¿cómo es esto? Entonces se empiezan a mostrar datos objetivos y a veces vemos cómo no conocemos o no sabemos que hay algunas medidas que se toman por parte del Estado, porque no lo sabemos. A veces hay problemas de comunicación, no porque no se comunica adecuadamente o hay tanta información que las personas no pueden estar en todos los temas. También ocurre eso. ¿Tá? Entonces, es importante exhibir resultados objetivamente, ¿no? No porque yo lo digo, sino de mostrar, convencer a las personas, pero con datos objetivos y con verdades, ¿no? De cosas que se están haciendo. ¿Por qué? Porque en la administración pública y en un gobierno democrático como el nuestro, bueno, importa el apoyo social y la opinión de las personas, porque todo lo que hace el Estado está orientado a la comunidad y a cada una de las personas. Vemos acá, fíjense, gobernadores han dicho que personas, o sea, votantes, contribuyentes, ciudadanos, ¿tá? Siempre rechazan el pago de impuestos, pero cuando se muestra objetivamente que lo que se recauda con se destina a la mejora de la educación y en esto, y se constata que han habido esas mejoras, bueno, las personas están más dispuestas, lógicamente, a aportar. Es distinto a que se aporta, no se sabe bien lo que se hace y los servicios están funcionando mal, ¿tá? A que sí aportan y con esos aportes se hacen tales o cuales cosas, ¿tá? Se logran. Entonces, ahí las personas, el contribuyente, entiende, ve y el Estado rinde cuentas ante la ciudadanía y bueno, se puede lograr el apoyo, ¿no? O la complacencia, aunque sean impuestos, aunque sea dinero, pero es un dinero bien empleado. ¿Ah?
que tiene su resultado. Es distinto cuando tú pones dinero, contribuís a tal cosa o en una donación y se logran tales o cuales cosas, ¿no? Si no está claro para dónde va el dinero y los resultados son muy magros o se obtiene muy poco, bueno, hay una cantidad de dinero que no se está gastando adecuadamente. Entonces, todas estas mediciones siempre generan un impacto positivo. Es una herramienta importante de gestión el evaluar, tomar mediciones, ¿no? De una forma integral, orientada a los objetivos, orientada a lograr cosas, ¿no? Entonces, cuando se hace este monitoreo y se acostumbra, bueno, eso mejora la gestión de la administración pública. Bien, vamos a pasar la lista. Álvarez de Ron, Acá, ¿está? profe, presente. Bien. Arias, Ignacio, Presente, profe. Badiola, Acá Martín, presente. Bentancor, Lucas, Martín, Bentancor, Rodríguez, Acá, Lucas. profe. ¿Está? Sí, profe. Bien. Cunietti, Sofía, Acá, profe. Duarte, Samuel, Duarte Piris, Samuel, Durante, Gastón, Acá estoy, profe. Ferrando, Belén, Presente. Gutiérrez, Cecilia, dice que la vi. Presente. Islas, Germán, Islas Puchkariov, Germán, Olivera, Sebastián, Presente. Ollero, María Ángeles, Presente. Quinteros, Agustín, Presente, profe. Rebollo, Edgardo Nicolás, Rebollo Cardoso, Sena, Verónica, la vi hoy, Sí, acá estoy. Vicente, Analía, Acá. bien, Josi, Angelina, Acá. ok, bueno, bien. Bueno, estos han sido está colgado en la plataforma. Ustedes van a tener, tienen documentos colgados en el grupo Administración Pública General, digamos, pero en ese grupo, por lo menos, no he podido colgar cosas, así que lo que falta ahí lo cuelgo en el que es de Montevideo, en la mañana, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense en los dos. Cualquier cosa que sea complicado me avisan y yo les cuelgo todo en el de Montevideo. Bueno, vamos a continuar entonces un poco más sobre evaluación y monitoreo, que es importante, insisto, es engorroso, tiene muchas cosas eh, en la práctica, ¿no? Hay que establecer una batería de indicadores, de medidas, puede ser, pero después arroja muy buenos resultados. Contribuye enormemente a la gestión. Vamos a ver unas diapos que son poquitas, son 5, que se llaman evaluación y monitoreo. Bien. Entonces vamos a ver algunos indicadores que se utilizan mucho en nuestro país, pero hay una cantidad, porque en realidad
y depende del tamaño de la organización, ¿no? La administración pública, que es muy grande, hay muchas mediciones y muchos indicadores. Cuando se establece el presupuesto nacional, se establecen también mediciones en función de las metas, en función de los objetivos estratégicos y de las metas anuales. Pero hay algunas que son muy comunes. Y acá vemos el tema de, ¿no? Eficacia, eficiencia y efectividad, ¿no? Ya tenemos definido, ya hemos hablado del tema. Nosotros tenemos, perdón, metas trazadas para tal año, para tal mes, objetivos del quinquenio, y tenemos que evaluar si estamos logrando esos objetivos. Y ahí nos vamos a los indicadores de eficacia. En función de la meta que se trate o los objetivos, vamos a elaborar distintos indicadores que midan si estamos logrando el objetivo. O sea, si son indicadores de eficacia, porque apuntan a eso. Después tenemos los indicadores de eficiencia, es decir, bien, estamos logrando, pero ¿a qué costo estamos logrando esos objetivos? A veces pueden ser costos bajos, costos estándares, normales, digamos, o también pueden ser costos muy altos, ¿tá? Y es importante eso, porque el Estado naturalmente tiende a la ineficiencia, ¿tá? Entonces, controlar el gasto. Pero no tiene sentido gastar poco si no logramos objetivos. Entonces, tenemos que unir las dos cosas. Y los indicadores de efectividad, bueno, juntan esos dos conceptos. O sea, lograr los objetivos, pero a un costo adecuado, digamos. Puede no ser un costo bajo, pero puede ser lo mejor que se pudo haber hecho en ese momento. Puede definirse como objetivo bajar el costo de tal o cual programa, ¿ya? Pero la efectividad involucra los dos conceptos, ¿ya? Eficiencia y eficacia. Lograr objetivos, pero a un costo, bueno, que se definirá cuál es el costo más adecuado. Entonces, estos son los tres principales. Después tenemos indicadores de calidad, indicadores socioambientales. Bueno, hay otras cosas, ¿no? Dependiendo de lo que se quiera medir, lógicamente. Pero estos son los más importantes o los más utilizados. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa con un indicador? A la hora de definir un indicador, un ratio, algo que te brinde información sobre eh, lo que queramos medir. Primero debe estar inscrito en un marco teórico o conceptual. O sea, si estamos dentro de un programa, no vamos a definir cosas que no tienen nada que ver con el programa. O si tenemos que cumplir ciertas metas, ciertas normas que en el Estado pasa, estamos dentro de un derecho público, bueno, estar dentro de ese marco conceptual. El indicador debe ser específico. Se debe de poder tener el dato. No puede ser un indicador general que involucre varios factores y que por lo tanto no se pueda medir. A veces hay una paramétrica, hay una cantidad de cosas que arrojan. Sí, sí, eso puede suceder. Pero no puede ser algo que sea tan amplio o tan general que no diga nada tampoco, ¿tá? Entonces tiene que estar, digamos, orientado al objetivo y a lo que se pueda medir y dentro de ese marco. Tiene que ser, a ver, voy a cambiar esto que tengo. Explícito, ¿tá? El indicador debe ser explícito. Tiene que estar explicado, explicitado a qué se refiere. Porque a veces podemos decir, bueno, el salario subió esto,
esto, bajó lo otro, pero es el salario nominal, el salario real, el salario promedio o el salario de Montevideo, el salario del interior, ¿no? Entonces hay que también aclarar qué cosas están midiendo, eh, especificar bien, dar detalles sobre cómo se hizo y qué cosas va a medir el indicador y cómo se tomó el dato, ¿tá? Porque si no, esas cosas pueden distorsionar la real información que estamos buscando. Tiene que estar disponible para varios años. Si no puedo hacer la medición, ¿no? Varios años no puedo comparar la evaluación. Por ejemplo, nosotros tenemos algo grande, macro, entre otros, que tenemos es el IPC, ¿no? El IPC, el índice de precios al consumidor, se refiere a una canasta, ¿no?, de alimentos bastante general que tienen, que se sigue el valor de esa medición. Entonces, todos los años, ¿tá?, se puede calcular esa canasta buscando los valores todos los años y más seguido también, ¿no? Qué valor van tomando los alimentos, los insumos, y bueno, ahí se va haciendo la medición, ¿tá? Es decir, no puede ser algo que defino como un indicador y lo puedo medir ahora y después desaparecieron los productos, no se pueden acceder a la información, etcétera. Bueno, entonces ya pierde la característica de un indicador, porque es algo que se puede poder evaluar a efectos de qué, de comparar, si subió, si bajó, ¿ok? Otra característica que deben tener los indicadores es que sean relevantes y oportunos. Es decir, que sean relevantes, que describan lo que nosotros queremos medir, que no sea algo mm, que no va a definir, que tenga razón de ser, que realmente sea una buena medición o por lo menos que se acerque a la realidad, porque a veces tenemos un poco de hecho, el IPC es una canasta general, pero para cada familia, para cada persona, su canasta seguro que va a diferir de la canasta del IPC, ¿no? Pero bueno, eso es algo más general, más promedio, y se definen las cosas que son más comunes a todos los hogares. Entonces, tiene que ser relevante, tiene que poder describir lo que nosotros queremos medir. No puede ser algo secundario o algo que tiene algo que ver, pero no es lo que esencialmente describe lo que nosotros queremos medir, ¿tá? Y oportunos. ¿Qué significa esto? La oportunidad tiene que ver con el tiempo que se pueda acceder a esa medición. Si yo, por ejemplo, quiero saber la inflación, antes sucedía, porque no habían los medios que habían hoy en día, pero antes sucedía que cerramos el año en diciembre y el valor del IPC se tenía a mitad de año siguiente, o algunos indicadores que se necesitaban para cerrar el año, la información se tenía o no se tenía o se demoraba en tener, y cuando se tenía ya había perdido la oportunidad porque queríamos tener el valor del cierre del ejercicio anterior para planificar el año siguiente. Si no teníamos los indicadores que iban a ir midiendo y diciendo esto funciona bien, esto funciona mal, ¿cómo hacemos las correcciones para el año siguiente? ¿Ok? Entonces, por eso tiene que ser oportuno, tiene que disponerse de la medición cuando realmente importa, no por la galería, no que quede por ahí el dato y dentro de 2 o 3 años recién lo tenemos. Y finalmente tiene que ser claro, de fácil comprensión, que no sea confuso, que no sea, ¿no? Tiene que ser bien definido y sencillo de conocer. A veces hay algunos indicadores que son complejos, pero tiene que ser, tiene que ser transparente. Tiene que poder saberse cómo se calculó, de dónde vino el dato, y que ilustre, que sea relevante, que sea esencial para
describir lo que nosotros queremos medir. Entonces, todas estas características, son unas cuantas, hay que tenerlas en cuenta a la hora de diseñar indicadores. Si no, hay un buen indicador, por ejemplo, ¿no? Que sirve para medir tales o cuales situaciones, pero no puedo obtener el dato. Bueno, ahí ya no me sirve ese indicador. Porque tengo que tal vez armar algo o todavía no puedo medirlo. Entonces, ese indicador no me sirve. A veces se recurre a decir, bueno, establecer algunas medidas secundarias como para tener una referencia, pero no encontrar todavía el indicador que mida alguna situación que quiero medir. Estos, bueno, acá vemos la mensurabilidad, eso es algo, un resumen, digamos. ¿Cómo se pueden clasificar los indicadores? Entonces, los indicadores, hay varias clasificaciones de indicadores, ¿no? La primera de ellas, bueno, si son objetivos o si son subjetivos. Porque lógicamente, a veces podemos cuantificar, podemos ponerle un numerito, una cuenta, una paramétrica, y eso es algo mucho más objetivo, porque cualquiera puede hacer el cálculo, ¿no? Pero también cuando pedimos opiniones, ¿tá? Eso es información relevante a tener en cuenta. No podemos desechar eso solo porque no se pueda resumir en un número, ¿no? Sino que la información subjetiva o cualitativa, eso lo tenemos más abajo, o subjetiva, que son opiniones, que para una persona las cosas son así, para otra persona las cosas son así, ¿no? Ahí tenemos opiniones diferentes, subjetividades. Eso también es una información a tener en cuenta. Cuando preguntamos si las calles están limpias, están muy limpias o medianamente limpias, bueno, eso tiene que ver con la subjetividad, porque para alguna persona sí, para mí está bien, y para otra que es más estricta es no, pero fíjate que esta parte de acá quedan los restos, no destapan bien las pluviales, ahí se puede trancar, bueno, ser más quisquillosa y para esa persona puede no estar limpia la calle, puede estar medianamente limpia, ¿no? Entonces, pero todo eso contribuye a, al monitoreo que estamos realizando. Por eso también a veces en algunos barrios la percepción, digamos, de limpieza es diferente a la de otros que no le dan tanta importancia o que tienen otra idiosincrasia, digámoslo así. Pero tanto indicadores objetivos como subjetivos son importantes a la hora de hacer un monitoreo general o de chequear o de controlar y de ver cómo está todo. Los indicadores también se pueden clasificar en positivos y negativos. ¿Qué significa esto? Bueno, es algo muy sencillo. Positivo es que cuanto aumenta, cuanto más grande es mejor. Y negativo al revés, cuanto más chico el valor del indicador, cuanto más chico es mejor. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, positivos. Ejemplo de indicadores positivos. Bueno, el PBI, cuanto más crece, es mejor. El Producto Bruto Interno, cuanto más crece, más riqueza tiene el país. Entonces, cuanto más grande sea, ese es un indicador positivo. La tasa de empleo, cuanto más empleo haya, cuanto más gente empleada haya, es mejor, es positivo, es un indicador positivo. En cambio, indicadores negativos, cuando hay pobreza, bueno, si aumenta la pobreza no es algo bueno. Lo deseable es que disminuya la pobreza. Entonces, cuanto menor es la pobreza, más positivo. Entonces, ese es un indicador negativo.
¿sí? Es un indicador negativo, porque cuanto más chico es mejor. Cuando, en este caso, analfabetismo. Cuanto menos analfabetos haya, mejor. Entonces, si el analfabetismo baja, es mejor. ¿Ah? Si el desempleo baja, ¿no? Personas desempleadas. ¿Qué son las personas desempleadas? Son aquellas personas que buscan, ahí vemos un componente subjetivo, que buscan empleo y que no lo encuentran dentro de una población mayor a 14 años. ¿No? Entonces, si el desempleo baja, es mejor. ¿Tá? Bueno, ahí tenemos los dos indicadores, positivos y negativos. Después podemos definir a los indicadores como absolutos o como relativos. ¿No? Absolutos y relativos. ¿Relativos a qué? Relativos a otros en iguales condiciones, por ejemplo, o dentro de una cierta condición. Supongamos que queremos medir el ingreso per cápita en Latinoamérica. Entonces establecemos un ranking en dólares, de qué monto son los ingresos en Uruguay, en Brasil, en Venezuela, en Colombia, ¿no? ¿Cuánto es el ingreso per cápita en ese sentido? Y hacemos una lista, un ranking de mayor a menor, ¿no? Entonces ahí vemos que esos indicadores, el índice per cápita, están relacionados, o sea, tienen que ver con un ranking, se compara con otros. También se puede definir un, un estándar o un promedio. Lo más común, lo que más actualmente se mira, es decir, bueno, en América Latina el ingreso per cápita promedialmente es de tanto, y después lo abrimos por cada país y ahí vemos el ranking. Entonces, ese ingreso per cápita dentro de una lista comparable es un indicador relativo. ¿Ya? Y un indicador absoluto podría ser, bueno, lo deseable es que el ingreso per cápita en América Latina sea de tanto, ¿no? Entonces, ese es un indicador absoluto, porque no está comparándose o en relación a otros, sino que es una meta, es un objetivo. Bien, después tenemos indicadores cuantitativos y cualitativos. Los cuantitativos tienen que ver con eso, ¿no? Se hace una cuenta, se obtiene un número, un valor y se cuantifica. Esos indicadores son más amigables, si se quiere, o más queridos por todos quienes manejan los indicadores, porque es mucho más fácil de comparar, de ver la evolución, ¿no? Porque es un número, pero aún así los indicadores o las mediciones que son cualitativas, que pueden ser escritos, opiniones, no tan cuantificados, ¿no? Otorgan mucha información. Entonces no hay que descartarlos ni darle poco valor, ¿no? Otorgan mucha información. Lo que tienen los indicadores cuantitativos que pueden aunar y unificar, digamos, a efectos de comparar y de ver la evolución, ¿no? Pero los cualitativos otorgan mucha información si queremos ver si algo está funcionando bien, si está de acuerdo a lo que opinan los usuarios, a lo que desean, a lo que sienten satisfacción los usuarios. ¿Está? Ahí tenemos más información cualitativa, ¿tá? Que es importante, solo que está más dispersa. Es más difícil de compendiar como los números cuantitativos. Finalmente, la clasificación que tenemos aquí, pueden haber otras clasificaciones, son de indicadores directos e indirectos. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos un buen indicador que me
define bien, que me ilustra bien algo, ahí tenemos un indicador directo. Va directo a lo que nosotros queremos medir. Pero a veces no podemos conseguir la información directa. No podemos tener. O no tenemos indicador o no podemos obtener el valor de ese indicador. Entonces, tenemos que buscar otro tipo de indicadores que demuestren o que se aproximen indirectamente a lo que, a lo que estamos buscando. En tributaria, ustedes han empezado con derecho tributario, todavía no han visto IVA, pero cuando miramos el tema de la riqueza, ¿no? A la hora de definir los impuestos que se van a eh, imponer, valga la redundancia, a los usuarios, a las personas, y cuando se aplica el impuesto al patrimonio, por ejemplo, o el impuesto a la renta, bueno, esos impuestos gravan la manifestación directa de riqueza. Porque la persona tiene patrimonio, porque la persona genera renta, ¿no? Entonces, renta unificada. Entonces, bueno, genera tanta cantidad de ingresos, entonces son, este, la persona genera mucha renta, tiene bastante patrimonio, o por el contrario, tiene poca, etcétera, etcétera. ¿Tá? Entonces, esos son indicadores directos. Pero tenemos un indicador indirecto que es, en el caso del IVA, el impuesto al valor agregado, el IVA lo que grava son manifestaciones indirectas de riqueza. ¿Por qué? Porque va a el IVA y también el IMESI, ¿no? Los impuestos al consumo. Van a gravar más los bienes que son suntuarios, por ejemplo, que son manifestación de riqueza, que no tiene por qué ser así necesariamente. A veces una persona se puede comprar algo caro porque le gusta, porque fue un gusto que se dio, pero no quiere decir que la persona tenga un nivel de vida alto. Cuando vemos el patrimonio, cuando vemos la renta, ahí sí podemos decir que la persona tiene un nivel de vida alto o bajo. ¿Tá? Entonces, si queremos hacer mediciones y a veces no logramos, buscamos mecanismos indirectos que no son tan exactos como los indicadores directos, pero a veces es lo que más nos aproxima a la situación. ¿Tá? Es decir, manifestaciones de riqueza, pero que no necesariamente son, no marcan, no miden directamente lo que nosotros queremos medir. ¿Tá? Eso se aplica, insisto, cuando no se puede lograr una mejor medición. Bueno, se tiene sospechas, hay indicios, pero no define bien lo que nosotros queremos medir. Bueno, acá tenemos unos ejemplos, ¿tá? En cuanto a, esto viene de la época de la vacunación, la época de la pandemia. Estos indicadores que hablamos al comienzo, de eficiencia, de eficacia y de efectividad. Un indicador de eficacia, bueno, eso se planteó en la pandemia, no sé si lo recuerdan, cuando empezaba la vacunación, ya que las vacunas llegaban de a lotes, digamos, no se tenía todo de entrada, se empezaba por las personas que tenían más riesgo. ¿Tá? Se empezaban a vacunar. Entonces, bueno, el programa de vacunación es efectivo o no es efectivo, bueno, mirando las personas con mayores riesgos, ¿para qué? Para evitar que la persona falleciera o que fuera al CTI. Esas eran las prioridades, digamos, dentro de la pandemia. Entonces se medía cuántas personas y todos nosotros accedíamos a esos números, a esas mediciones, en función de la vacunación, cómo avanzaba la vacunación y prioritariamente con las personas que tenían más riesgos, que eran las que tenían comorbilidades, las personas mayores, después bajan. Después tenemos indicadores de eficiencia, ¿no? Entonces,
cuánto una persona vacunada, qué costo tenía, ¿tá? Cuánto dinero se invirtió. Pero ahí no solo era el costo de la vacuna por persona, sino que a veces también cuando se importan, vienen las vacunas, hay dosis que sobran, ¿no? Entonces, cuanto más se ajuste la cantidad de personas que se van a vacunar y las dosis, mejor, más eficiente es el programa. Pero lógicamente que es mejor traer más que sobre y no traer justo y que falte, ¿no? Pero eso también tiene que ver con el costo. Es decir, toda la plata que se destinó a comprar las vacunas sobre el número de personas vacunadas, ¿no? Ahí se mide la eficiencia, el costo de la vacunación. Y la efectividad es, bueno, cuántas se vacunaron, de cuánto se planificó que se iban a vacunar, ¿tá? Entonces, ahí vemos el logro, ¿tá? Y ahí también hay una cuota de eficiencia, porque si decimos, bueno, somos 3.200.000, 400.000, perdón, y hay algunas personas que no se van a vacunar, ¿no? Y ahí vamos deduciendo, afinamos también la planificación de esa vacunación. Y después lo comparamos con la cantidad de personas vacunadas. Y acá se hace un cociente, pero bueno, se pueden ver el valor de diferentes maneras, ¿tá? Pero tienen que ver los dos conceptos, lo que se planificó con lo que efectivamente se vacunaron, ¿tá? Porque si afinamos bien la cantidad de personas que se van a vacunar, podemos no estar, o por lo menos mitigando el efecto de comprar vacunas de más, ¿tá? Por ahí viene la cosa. Y después la negociación de lograr las vacunas para que estén oportunamente y el costo de esas vacunas y la calidad de esas vacunas. Eso no lo hemos visto, pero hay también indicadores de calidad. Compramos vacunas que no son buenas, pero compramos vacunas de calidad, etc. Bien, terminamos entonces con las diapositivas de monitoreo y evaluación. ¿O algo más para comentarles? Yo se los voy a dejar para la clase que viene porque ahora, a esta hora creo que ya, pero arrancamos con esto la clase que viene. Ujú. Bueno, eh, eh, tenemos unos ejemplos acá que los voy a mostrar rápidamente. Está en el apéndice B del libro, ¿ah? En donde es diferente y acá volvemos a el hecho de las mediciones, cómo se hacen. Eh, tenemos más cosillas para ver. Bueno, em, ¿cómo es distinto? No, pero esto no lo podemos ver tampoco en 15 minutos. Ahí está, esto sí, y lo podemos ver. Bueno, vamos a mirar en estos minutitos que nos quedan la calidad total. Bien, y la clase que viene seguimos con algunas cosas que nos quedaron del apéndice B y tengo un caso de indicadores para que lo vean y trabajen ustedes. Bien, acá tenemos el proceso de mejora continua, ¿no? Que tiene que ver con la evaluación de los indicadores. Nosotros miramos lo que funciona bien, de lo que funciona mal, para corregir, para hacer correcciones, ¿tá? Siempre buscando mejorar la calidad e ir a la calidad total, ¿tá? Importante que
apuntando todo lo que se haga en la administración pública va al cliente, va al usuario, va al votante, va al ciudadano, va al contribuyente. ¿Ok? Entonces, la calidad total es clave para ser competitivos. Recuerdan de gobierno competitivo y también las organizaciones. Es fundamental porque es una manera de distinguirse del competidor, del que está dentro del mismo, el mismo mercado. En el caso de la administración pública, ya sabemos que el Estado no compite, el Estado es uno solo, pero en aras de mejorar su gestión, ha tomado esto de la competencia proveniente de las empresas privadas para mejorar su gestión. Entonces, para mejorar, en este caso no sería la competitividad, pero sí mejorar su gestión, es fundamental. La calidad la determina el cliente, que vamos a seguir más adelante viendo el cliente para el Estado. ¿Quién es el cliente para el Estado? El Estado tiene como clientes a todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con la calidad en este sentido? A veces, desde lo técnico, desde donde más se conoce tal o cual proyecto, tal o cual servicio, se tiene una idea de lo que es mejor. Pero las personas, el usuario, el que lo va a usar, puede tener una idea diferente. Entonces, hay que considerar, es importante considerar, y eventualmente si el usuario no entiende bien, a veces puede pasar, el Estado le puede explicar, ¿no? Pero sí considerar lo que piensa el usuario o el ciudadano en cuanto al servicio que se va a prestar. A veces hay cosas que desde la proyección más técnica no se consideran, ¿no? Y eso es verdad porque se tiene una visión también eh, con sus propios intereses para mejorar la infraestructura, para atender, y hay que mirar cómo lo utilizan las personas. Entonces, ahí pueden haber algunas cosas que conciliar. El proceso de producción del servicio está en toda la organización, absolutamente en toda la organización. No se puede, como se hacía antes, tener un grupo de staff, ¿tá?, que sea quien maneje la calidad y los demás no participar y no tener idea. No, bueno, eso tiene que permear toda la organización. Los productos, la calidad que tengan los productos va a depender de cada una de las etapas anteriores. No se puede lograr algo de buena calidad si los procesos previos no han tenido la calidad adecuada. El proveedor, ¿no?, quien provee de suministros y de materiales para prestar ese servicio, debe participar de ese proceso también de definición de la calidad y del proceso de producción. Es muy importante son importantes las cadenas proveedor y clientes internos, es decir, todo está concatenado, está unido, ¿no? La calidad es lograda por las personas, naturalmente, porque no es una cosa que diga, este proceso que lo escribo y lo tengo todo diagramado, pero después si se lleva a la práctica, no se lleva a la práctica en forma adecuada, no da. Y ahí tenemos, ¿no?, el tema de, ¿estamos logrando el objetivo? Con la calidad es lo mismo. Definimos la calidad de esto, pero después al aplicarlo, al llevarlo a la práctica, no se obtiene la calidad que se había planificado. Entonces, la calidad es lograda por las personas, ¿no? El examen final es la puesta en práctica. Y también es para las personas. Por eso es importante que intervengan en el proceso desde el comienzo el usuario que va a utilizar el servicio. Hay un tema de cambio de mentalidad, es cero defectos, buscar cero defectos, no quiere decir que si no sea cero defectos lo maten, que puede pasar en otros países, pero no en el nuestro, pero sí tener como norte, ¿no?, buscar falla cero y que no hayan defectos.
Fundamental reducir los errores y aplicar el mejoramiento continuo. No es que no puedas equivocarte, pero sí ir corrigiendo. Lo más importante es que te equivocaste, corregís, 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 hasta lograr, ¿no?, al final la calidad que se busca. Tiene que haber, debe haber una conciencia colectiva, todo el mundo que integra el proceso, ¿no? Un equipo, que todos participen, pero el gerente debe liderar, debe tener un concepto de calidad y debe ser una responsabilidad y debe ser liderado por el gerente. Y lógicamente que hay que, bueno, lograr una cultura de cero defectos, de mejora continua y de lograr una calidad. ¿Tá? Entonces, los indicadores y las mediciones nos van a ayudar también a medir la calidad. ¿Tá? O sea, el objetivo, que era lo más importante, porque lo más grande, y después empezar a mirar la calidad, porque a veces se pueden lograr objetivos, pero con una calidad muy baja. Entonces, o ser eficiente porque no gastamos, pero con una mala calidad. Entonces, todo eso va jugando cuando vamos mejorando y perfeccionando la gestión dentro de la administración pública o de una empresa privada, si corresponde, ¿no? En cualquiera de las organizaciones. También en una del tercer sector, que son las menos consideradas, son las que menos control tienen. Y no es malo tener control, porque el control nos lleva a mantener el rumbo del barco y a mejorar la calidad también. Las organizaciones del tercer sector, las ONG, son las que menos controles tienen. ¿Tá? Y eso hace bueno, que vayan perdiendo los objetivos y que sean ineficientes, ¿tá? Que no tengan calidad a veces, y son las que menos control tienen en nuestro país. Fíjense, me estoy acordando en Buenos Aires, claro, es un país mucho más grande, ¿no? Nosotros somos 3.400.000, ellos son 40 millones, o sea, los números son otros, pero nosotros acá en Uruguay tenemos la licenciatura en Administración de Empresas y en Buenos Aires hay una licenciatura en Administración de Empresas, una en organizaciones del tercer sector y otra licenciatura en organismos públicos. Fíjense que está abierto en 3 especialidades, porque tienen cada una sus características y sus modos de trabajar que difieren también entre sí, lógicamente. Pero bueno, es un tema de escala. Bueno, muchachos, nos vemos el lunes que viene. Seguimos con mediciones y luego pasamos a gobierno orientado al cliente. Si alguien Hasta el quiere lunes. comentar algo, con mucho gusto, como siempre. Nos vemos, profe. Bueno, Gracias. que Chao, anden bien. profe. Nos vemos, profe, que pases bien.